Muy buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos, bienvenidas a otra tarde de miércoles, otro miércoles por la tarde. Ya estamos en otoño, ¿no? Ya casi acercándonos al invierno y aún nos acompañan algunos rayos de sol, sin embargo. Pues bien, hoy en nuestro espacio habitual tenemos una nueva historia de una egresada de nuestra universidad, ¿no? Quien tenemos el gusto de recibir aquí. Ella es Alexandra Basalo. Alexandra es egresada y bachiller de la carrera de Comunicación e Imagen Empresarial. Ella de mi facultad, la Facultad de Comunicaciones, ¿no? Ella, a lo largo de su carrera y a lo largo de su experiencia, a pesar de ser muy joven como profesional, ha participado en proyectos muy interesantes ligados a, por un lado, el ámbito educativo, ¿no? Ella es consultora en educación basada en competencias, ya nos contará un poco cómo conectó eso con, ¿no?, su carrera de base, que es, ¿no?, dentro de la facultad, en la carrera de comunicación e imagen institucional, imagen empresarial, ¿no? Muy bien, además, como ven, hay un enfoque también por proyectos que asumen el tema social, eh, se acercan a comunidades de distinto tipo y de distinto matiz y que fortalecen los vínculos con estas, entre las personas de una comunidad y entre las diversas comunidades, ¿no?, de nuestro país. Hay una vocación por ese lado, de alguna manera de convertirse en alguien vinculado al cambio, ¿no? A la propuesta del cambio y a la propuesta de la interacción humana. Creo que va por ahí también el tema de su conexión con lo Bueno, y educativo. si salgo el wifi, Ella ya nos lo contará. Pues bien, hoy día vamos a escuchar su historia, conversar con Alexandra, pero me gustaría primero, antes de entrar a los proyectos actuales o su visión actual del mundo y de nuestro campo, ¿no?, del campo profesional, hacer una suerte de flashback, hacer una suerte de, ¿no?, viaje en el tiempo mental a esa etapa en la que creo que es algo que va a importar mucho también a nuestros asistentes, muchos de los cuales son estudiantes ahora, ¿no? Un poco retornar, si puedes, a esa etapa en la que tú estabas aún en el umbral, en ese umbral de salir del colegio, entrar a la universidad o no, o sí, ¿no? Y cómo fue ese tránsito inicial hacia lo que llamamos vocación, ¿no? Cómo es que, claro, cada experiencia es distinta, pero no es interesante ver ese momento, esa suerte de umbral. ¿Fue difícil? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta la Facultad de Comunicaciones? Y bueno, empezar por ahí, empecemos por ese viaje en el tiempo. Buenísimo. Muchas gracias primero, Gloria, por la invitación a este espacio. Creo que recordando mis épocas universitarias, me hubiera gustado tener la oportunidad de conocer qué es lo que estaban haciendo otros profesionales de mi universidad y me parece buenísimo que ahora se tenga este espacio. Y en mi caso, bueno, ahora que lo pienso, también los 16, los 17 años son una edad complicada para definir qué es lo que quieres hacer hacia adelante, ¿no? En mi caso, yo al inicio pensaba que quería estudiar medicina. Durante muchos años lo pensaba, pero luego me di cuenta que en realidad yo y quizás las ciencias, las matemáticas, no nos llevábamos tan bien en realidad. Y indagando también y profundizando en el por qué es que en algún momento me había interesado estudiar medicina, me di cuenta que detrás de eso había como esta pasión por servir a otras personas, por de alguna manera u otra ser un puente, que yo siempre digo que es como mi propósito de vida, ¿no? Y explorando, vi en la carrera de comunicaciones la oportunidad de también ir en el camino definiendo realmente qué era lo que quería hacer.
En mi caso, yo estudié imagen empresarial. Es una carrera que yo estimo mucho porque es como un paraguas que te permite también ir eligiendo y en el camino ir especializándote en lo que tú quieres hacer. Recuerdo que llevé, por ejemplo, cursos de comunicación interna, cursos también de relaciones públicas, y en ese camino en el que iba como viendo de a poquitos, ok, esta área podría ser, me di cuenta y me empecé a ligar con el mundo educativo. Y lo que me permitió, creo, la universidad es poder profundizar en eso, porque siempre había mucha apertura para que cuando trabajábamos, por ejemplo, en los proyectos o los trabajos, me acuerdo que yo siempre lo ligaba a lo social, ¿no? O sea, si teníamos que hacer un trabajo de la cultura interna de una organización, yo intentaba que sea, por ejemplo, una ONG voluntariado, ¿no? Que tiene el gran reto de cómo retienes a tus voluntarios si es que quizás no hay una paga de por medio, ¿no? Sino todo se basa en la experiencia que tú le das al voluntario o voluntaria. Entonces, a ese fue un poco mi camino. Igual creo que, al igual que muchos y muchas, no fue que desde el primer día tenía claro de hacia dónde ir, sino que lo he ido construyendo y todavía lo estoy construyendo ahorita, de hecho. Y eso creo que por ahí va, ¿no? Claro, justo a partir de eso que has dicho, tú planteas esto de, no, 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 cuando entre el primer ciclo, ¿no? Ahí me pongo a pensar en la Alexandra Cachimba de aquel primer ciclo, que había dejado esa idea que la acompañó mucho tiempo de la medicina. Eso es muy interesante, ¿no? Porque no es fácil a veces dejar esas ideas que hemos llevado y que creemos que tenemos que cumplir. Entonces, creo que es algo interesante para también nuestros estudiantes actuales, sobre todo los de los primeros ciclos, en que existe la posibilidad de explorar, ¿no? De explorar y de darse la libertad de pronto dejar algunas cosas y encontrar unas nuevas que no esperabas. Y por ahí va lo siguiente, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, ya primer ciclo, vas avanzando? ¿Qué factores, qué elementos, ya en el campus, en la vida universitaria, primer ciclo, segundo ciclo, me imagino que hubo algunos factores o actores que seguramente te hicieron, no sé, ya habías encontrado una parte, pero como ir perfilando, ¿no? Y ir diciendo, sí, efectivamente, esta carrera de base, ¿no? De comunicación e imagen empresarial va a ser un buen paraguas, como tú dices, o un buen soporte también podría ser, ¿no? ¿Y qué fueron? ¿Cuáles son esos factores de los primeros ciclos? Ujú. Creo que por un lado, algo que a mí me gustaría rescatar de mi experiencia universitaria es que si bien yo tenía esta idea, esta concepción sobre mí misma de que quizás no era muy buena en matemática o que no era muy competente en matemática, de hecho la universidad me ayudó a reconstruir ese vínculo, que luego en el futuro, ya cuando vi temas, por ejemplo, de evaluación, de Sí, impacto, claro. me ayudó muchísimo. Eso por un lado, pero por otro lado sí, uno como universitario o universitaria se da cuenta de cuáles son esos cursos que les apasionan, ¿no? Y que los disfrutan. Yo me acuerdo que llevé este curso de relaciones comunitarias, donde tuvimos que hacer un viaje a campo, a Moquegua en ese momento, y que regresé del viaje alucinada y dije, ok, acá es donde yo me veo. No me veo quizás trabajando en una oficina de lunes a viernes, sino me veo un espacio en el que yo pueda conversar con otras personas, que tengan la posibilidad de viajar, que tengan la posibilidad de co-construir desde el diálogo, y que me ayudó a definirme hacia más adelante, ¿no? Y a cuando empecé a buscar un trabajo, a que sea un trabajo que me lleve a esos espacios, ¿no? Y el tema, has mencionado el tema del diálogo que lo veo bien presente en tus proyectos, ¿no? El tema incluso del diálogo desde del Estado y las comunidades, que hoy en día además es crucial porque, bueno, nuestro contexto y los conflictos, ¿no? De comunicación están muy presentes en el contexto actual. Entonces, el tema del diálogo es algo que creo que te ha marcado bastante como una expectativa de generar diálogo. ¿Qué tan difícil es generar diálogo? ¿No? ¿De qué depende poder generar diálogo? O sea, desde tu perspectiva ya de alguien que ha recorrido distintos escenarios, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil? Yo creo que es difícil. Parece una palabra, ¿no? Muy bonita, muy suave, puede fluir, pero
¿Qué hace que sea tan difícil en ocasiones generar diálogo? Creo que, digamos que desde la perspectiva de lo que yo he podido vivir en el sector público y en educación en particular, como país hay un tema muy fuerte vinculado a la confianza. Para que uno pueda efectivamente escuchar al otro y, digamos que hacerse escuchar por el otro y la otra, tiene que existir confianza. En el caso del sector educativo en particular, eh, estamos en una condición en la que en muchos casos los actores no confían entre ellos, ¿no? El director que recibe el especialista, por ejemplo, de una UGEL y que llega ya con ese miedo de que venga el especialista a sancionar, quizás no a retroalimentar, sino a ser más punitivo. El padre de familia que es recibido en la escuela también desde la sanción, ¿no? De, ay, ¿por qué no has venido a la reunión ayer? ¿Por qué no se acercó a cocinar el caliwarma? Si es que usted no lo hace, va a haber una sanción, su hijo no va a poder ir a la escuela, que se llegue hasta ese punto. Entonces, creo que la base es comenzar construyendo confianza, que en muchos casos es difícil porque hay actores que han estado 50 años en el sistema educativo y que ya se ha creado una cultura dentro del mismo sistema en el que, por el contrario, eso es inhibido más que provocado, ¿no? Eh, pero sí creo que hay algunos factores que intervienen, que es uno es que construir confianza nos va a tomar tiempo. Desde mi rol en relaciones con el Estado, desde Enseña Perú, por ejemplo, uno de mis objetivos era establecer alianzas con entidades regionales y provinciales. Y eso podía tomar un día, si es que la autoridad estaba dispuesta, o podía tomar 2 años si es que la autoridad no estaba dispuesta y que había que convencer que efectivamente lo que hacíamos tenía un impacto, pero que también podíamos hacerlo juntos y juntas, ¿no? Entonces hay un factor de tiempo, pero también de ir demostrando en el camino con mucha humildad que es posible crear una agenda conjunta, ¿no? Sí, ¿no? Y eso se ha reflejado en los distintos proyectos que tú has ido realizando. Pero antes de pasar a tus proyectos, me gustaría ver un poco más sobre tu experiencia universitaria. Todo esto es cuando empecé a buscar trabajo. ¿Cómo es ese proceso? Eso creo que es algo que preocupa un poco a todo estudiante, ¿no? Empiezas a hacer las prácticas. ¿Cómo te ubicas? ¿Practicas en lo que puedas o puedes ya ir perfilándote desde, ¿no? Si tienes la fortuna, digamos, y la certeza de justo caer en una práctica que te vaya ya perfilando, dirigiendo hacia un determinado rumbo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa de buscar las prácticas y qué podrías un poco identificar como los criterios más sólidos para acercarse inicialmente al mundo laboral. Creo que hay mucho de llegar con la apertura a experimentar. Yo recuerdo que desde yo empecé a practicar en quinto ciclo, intenté empezar a practicar lo más pronto posible para efectivamente ver, oye, esto es lo que me interesa, o quizás lo que no es lo que me interesa. Recuerdo que hice mis primeras prácticas, que eran muy orientadas a comunicaciones, de hecho, y si bien me gustaban, lo que sentía era que faltaba como esta chispa o este fueguito del propósito, ¿no? Que me hizo seguir buscando, pero hubo algo muy importante que fue las conexiones que yo tenía entre mis pares dentro de la universidad. De hecho, las prácticas que yo llegué fue por una amiga de la universidad que estaba trabajando viendo temas de sostenibilidad en una empresa que trabajaba con Enseña Perú. Y en ese momento la persona de Enseña le pregunta, ¿conocerás a alguien con un perfil parecido al tuyo que esté interesada en ingresar en Enseña? Y es un poco como se hizo la conexión y que yo llegué a tener mi primera entrevista, ¿no? Ujú. Pero a veces pensamos quizás en LinkedIn, en buscar a perfiles más seniors, pero entre nuestros pares también hay conexiones, también hay networking para ahorita y para el futuro, ¿no? Y en mi caso eso fue como el gran diferencial, Ujú. porque gracias a esta persona entré en Enseña Perú y me mantuve ahí 5 años trabajando en algo que a mí me apasiona, ¿no? Ese es interesante algo que planteas, ¿no? Es uno estando ya en la universidad, ya empieza a pasar algo que parece como mágico. Bueno, no es mágico, pero parece. No da la sensación. Que resulta que se empieza a encontrar con personas que tienen
algunos intereses parecidos a los de uno, ¿no? Incluso que les gustan las mismas cosas, no todos, pero hay algo de eso. Empiezas a coincidir. Y eso es como un poco empezar a encontrarse con uno mismo también, ¿no? Acá Exacto. estoy yo, acá estamos, no hay un nosotros ahí que se empieza a descubrir. Y eso para todo estudiante es el alma mater, eso es la vida universitaria en realidad, no solo las clases, por supuesto que las Sí, clases también, claro, claro, no se trata de que dejemos las clases, ni mucho menos, pero eso que tú has dicho, mis pares, mis profesores, son personas que ya están en ese universo en el que de alguna manera yo me puedo conectar. Y muchas veces surgen estas posibilidades de ese intercambio. Por eso la vida universitaria, el campus es tan importante. Y también por eso estamos ahora regresando poco a poco a los espacios presenciales que tienen esa riqueza, ¿no? Eso creo que has dicho me parece súper interesante y que creo que se sigue aplicando hoy en día a pesar de los 2 años de pandemia. Bueno, seguimos, ¿no? Ahí cuidándonos, claro, pero estamos ya en una etapa en que volvemos a rescatar estas relaciones, ¿no? Entonces exacto. ahí interesante lo que has contado. Ahora, algo que también veo en tu currículum universitario es el tema del intercambio internacional, de haber viajado, no solo, porque hablas del primer viaje que tuviste acá y que te dijo yo tengo que moverme, tengo que mirar la realidad, salir un poco de mi Mm, burbuja, ¿no? Pero también hiciste un intercambio internacional, ¿no? Estuviste sí. en Liverpool. Ujú, ujú. Cuéntanos un poco sobre cómo fue que te animaste y si crees que es un factor también diferencial el tema del intercambio, de pasar, ¿no?, un determinado tiempo fuera de tu propio contexto y de tu propio país. Sí, o sea, creo que para comenzar, si es que alguno o alguna está pensando en hacer un intercambio, les diría que lo hagan, que se lancen al vacío a postular, ya sea a una universidad que está dentro del continente o en otro continente, porque en mi caso yo sí siento que fue una experiencia transformadora, ¿no? O sea, desde vivir en un país con una cultura diferente a la mía. En mi caso, Liverpool es un país del Reino Unido, entonces se habla inglés, me dio la oportunidad de llevar mi inglés a un siguiente nivel también, pero creo que en particular para mí fue una experiencia de transformación muy personal. Me dio la oportunidad de acercarme a cursos a los que quizás no hubiera tenido la posibilidad de acceder si hubiera permanecido durante Ujú. los 5 años sin vivir esta experiencia, pero también tener contactos con personas que hasta el día de hoy son mis grandes amigos y amigas, que por cosas de la vida, si bien también habían estudiado carreras distintas, están en educación, por ejemplo, em, pero conocerme más a mí misma, aprender también un poco del lado de la soledad, cómo La disfrutar la soledad, autonomía, ¿no? la La famosa autonomía, libertad, la agencia, esa ajá, libertad que todos desean, pero que también tiene su lado, no sé si lado oscuro, no creo, pero mm, por lo menos eso que implica, ¿no? De responsabilidad y me imagino que fue un semestre, ¿no? Que hiciste el sí, exacto, intercambio. exacto. ¿Y estabas con otros compañeros o estuviste sola? En mi caso, yo fui por la beca Laureate, ¿Ya? entonces apliqué a través de ese proceso. Por cosas de la vida en el semestre que yo fui, de hecho no había ninguna persona de Perú, ni tampoco castellano hablante, Uf, entonces fue hablar en inglés 24/7 y aprender a conectar con otros y ujú, otras también desde otro idioma, em, claro. pero que fue una experiencia que en verdad yo valoro muchísimo. De hecho, en mi experiencia la universidad nos dio una casa y lo que hizo fue poner a estudiantes de intercambio de diferentes países en esta casa. Entonces también aprendes hasta convivir con otras culturas, ¿no? Porque nosotros somos muy diferentes quizás de los canadienses o de los portugueses o de los alemanes incluso. Nuestras culturas son diferentes, pero había muchos puntos en común ahí también, ¿no? Es una experiencia también de diálogo, ¿no? Precisamente lo que tú Sí, planteas, un ejercicio sí, ya sí, propio, ¿no? De cómo dialogar en la práctica cotidiana con los demás. Eh, exacto. ¿cómo, cómo,
cómo conectas, ya más o menos que lo veo por lo que has contado, pero cómo conectas la carrera, o sea, el campo de la comunicación, con el campo de la educación. Eso me interesa, ¿no? Porque me dices que siempre estuviste de alguna manera, te encontraste en el terreno de la educación. ¿Qué enfoque le das a esa relación? Comunicación, educación. ¿Qué mundos te abre? ¿Qué posibilidades te abrió a ti? En mi caso fue progresivo en realidad. Cuando yo entré a Enseña Perú, de hecho fue desde un rol de desarrollo de fondos y comunicaciones, que digamos ya empezaba a tener contacto con el mundo de la educación, pero más desde el lado de cómo crear historias que visibilicen lo que estaba haciendo la organización, y conectar, por ejemplo, con donantes o con posibles aliados. Y ya en el camino empecé con este rol de relaciones con el Estado, ¿no? Que yo le definiría más como un rol de relaciones públicas, que era mucho de generar vínculos y alianzas. Pero algo que me dio, creo que las comunicaciones ya en el siguiente rol que ya asumí, que fue como profesora, e incluso desde mi rol de relaciones con el Estado, es que me, me ayudó a aprender cómo conectar con los demás. Y cómo también aprender a generar estos puentes de diálogo de los cuales estábamos hablando, ¿no? El sector educativo público en muchos casos puede ser muy duro porque, por ejemplo, yo cuando estaba en relaciones con el Estado, me acuerdo que iba a unidades de gestión local y tenía 24 años y llegaba el director del UGEL que tenía 60 años, ¿no? Y es cómo generas un diálogo, la posibilidad de establecer alianzas, y que me vean como una aliada que puede sumarles cuando hay quizás estos sesgos de la edad o incluso del género. Entonces, creo que las comunicaciones, desde la experiencia que tuve, me ayudaron a construir esas competencias que yo necesitaba para efectivamente poder sacar el trabajo adelante, ¿no? Interesante. Y esa relación, ¿tú te acuerdas un poco más de la experiencia que tuviste ya en ese terreno, ¿no? Ya, eh, ya en el contexto nuestro, Ujú. ¿cuáles crees que son esas distancias que nos separan, como diría el título de la novela de un escritor peruano, ¿no? ¿Cuáles son esas distancias que nos separan unos a otros en el terreno de la educación y en otros, si quieres comentarlo? Hmm. O sea, creo que un tema importante es lo que hablábamos de la confianza, ¿no? Creo que como país ha llegado a un punto, y lo hemos visto con la política, en las últimas elecciones, en las que hemos dejado de escucharnos. Como todos queremos hacernos escuchar, pero hemos dejado de escuchar a los demás. Y creo que eso es algo que me ha dado la educación, me ha permitido entender que para poder construir hacia futuro es necesario construir con otros y otras. Es imposible que construyamos solos. Y yo le aprendí de una forma muy dura porque fui profesora pública durante la pandemia. Y yo me acuerdo que cuando empezaba mis primeras llamadas a mis estudiantes son quechohablantes y yo no hablo quechua. Era la Mm. primera vez que ellos tenían una profesora castellano hablante que no hablara nada de quechua. Y me acuerdo que yo los llamaba y ellos me colgaban el teléfono. Porque no me entendían, se frustraban y me colgaban. Y había como en mí una sensación muy fuerte de fracaso, de que no estaba haciendo lo suficiente para ellos y para ellas, pero de que yo misma me había generado esta expectativa de todo lo que quería hacer y que al final del día todo cambió por la pandemia. Pero hubo un día en el que estaba llamando a un estudiante, no me contestó el estudiante, me contestó el papá, y me dijo, profesor, espera unos minutos que Hoover ya llega. Y con el papá nos pusimos a conversar. Y de esa conversación yo empecé a descubrir cosas de Hoover que no sabía antes, como qué cosas disfrutaba hacer, qué cosas solía hacer junto con su papá, la historia que tenía su papá con la educación y el por qué también de quizás cuando yo le llamaba, el papá me contestaba con un poco de temor porque él había tenido una historia muy dura en su primaria, de violencia física incluso, que me permitió entender que todo lo que yo estaba haciendo, él lo estaba haciendo sola, ¿no? Y que al final del Mm. día, detrás de ese teléfono había un aliado
que podría considerar y con el cual podría construir, ¿no? Y eso para mí fue como ese momento clave que me permitió repensar la forma en la que yo iba a enseñarle a mis estudiantes, pero que al final del día hizo que nazcan otras cosas como Crecemos con Amor, que es este programa que está pensado para los papás, ¿no? Pero cómo fortalecemos esas competencias que ellos necesitan para que puedan ejercer una crianza positiva. Y que nació Buscar, de escuchar al otro, escuchar a la buscar a otra los persona. aliados, ¿no? Como tú Ujú. dices, claro, entonces tu papel de comunicadora, digamos, tu conocimiento, tu base está muy relacionado con el de tu papel docente, ¿no? O sea, Definitivamente. el docente tiene, bueno, tiene que desarrollar una competencia de comunicación sin duda, ¿no? Pero más allá de lo que se da en la propia clase, por decir Mm. así, sino que va más al entorno, a la comprensión, a esas diferencias entre generaciones, por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? O entre espacios físicos diferentes y condiciones, ¿no? No es un tema entonces solo de infraestructura o de recursos, que también lo puede ser, sino va por ahí también. Exacto, exacto. En mi caso, por ejemplo, yo creo que logré entender que sí, efectivamente como sector hay un desfase a nivel de infraestructura, quizás de recursos, pero durante la pandemia yo llegué a enseñar junto a mis estudiantes y sus papás en el segundo piso de la iglesia de la comunidad, que nos enseñó que efectivamente la infraestructura puede ser una dificultad, pero que la comunidad tenía una serie de recursos que quizás la estábamos interpretando como limitaciones, ¿no? Por Mm, ejemplo, los estudiantes tenían que ir a la chacra. Quizás podría entenderse como una limitación porque significaría que no tienen tiempo para estudiar. Pero mi rol como profesor es, ok, ¿cómo repienso este contexto para que más bien sea una oportunidad? ¿Cómo conecto el aprendizaje con los momentos en los que ellos van a la chacra o van a pastear a sus animales, ¿no? Y es un poco, creo que también tener esta mirada de cómo repensamos y reaprendemos, que implica también cambiar algunas mentalidades, ¿no? sí. Eh, bueno, tarea ardua, ¿no? Tarea ardua y difícil, pero muy retadora. Eh, Vamos a volver un ratito al Ujú. tema universidad, ¿ya? Hay un asunto que creo que a todos en algún momento nos ha generado un poco de ansiedad, y es cuando estamos en el último ciclo, o no, ¿no? Eso de, no sé cómo ha sido tu experiencia, me gustaría que nos contaras, ¿no? Yo creo que los alumnos ya hemos visto a los de primer ciclo, luego viene la etapa en que nos desarrollamos y finalmente llegan los últimos ciclos en donde hay una serie de preguntas, interrogantes que surgirán, por ejemplo, exactamente si estoy en el camino correcto. Vienen las dudas vocacionales tardías, que también, bueno, es bastante comprensible, ¿no? Porque nuestras primeras prácticas de pronto no nos han dicho lo que queríamos, las señales no se han encendido, no sé. ¿Cómo fue esa etapa? ¿O tú ya estabas encarrilada y, ¿no? Como en un riel perfecto, llegaste a tu último ciclo y saliste, pasaste ese otro umbral ya hacia la vida profesional? ¿O cómo es ese tránsito? Dejar de ser estudiante, ¿no? O seguiste siendo estudiante, porque de hecho que llevaste algunos estudios de posgrado, pero digamos, dejar de ser el estudiante solo estudiante. En mi caso, como yo empecé a practicar desde quinto ciclo, de hecho, desde quinto ciclo hasta que acabé, no dejé de practicar hasta el momento que hice el intercambio, pero fue complicado. O sea, de hecho, fue muy, muy complicado llevar 7 cursos y a la vez practicar, porque era un área nueva, era justo cuando se estaba abriendo el área de relaciones con el Estado, era un trabajo muy, muy demandante más la tesis. Y de hecho, en ese momento también tenía algunos cuestionamientos, ¿no? En mi caso yo me incliné más hacia lo social, que quizás em, que no es lo más rentable, por ejemplo, ¿no? Entonces Mm, tenía muchos cuestionamientos de mis amigos, mis amigas que estaban practicando, no sé, en empresas grandes, tienen esta línea de carrera ya definida, tienen esta proyección de sueldo. Yo estoy en una organización sin fines de lucro que no estoy muy segura cuál sería mi proyección hacia futuro, que no estoy tan segura si es lo que quiero hacer para siempre, ¿no? Pero creo que algo que ¿qué aprendí. hacer allí? Exacto. ¿Qué le podemos decir a los que ahorita están o van a estar pronto en esa
en ese tránsito, Mm. ¿no? Todo tránsito, tú sabes que es un proceso que a veces, bueno, ¿no? Genera ciertas tensiones. ¿Cómo resolver eso? Creo que hay una parte en la que cada uno y cada una tiene que ser respetuosa con su propio proceso, ¿no? En mi caso yo me tuve que enfrentar también como a las expectativas que tenía sobre mí misma, pero también las expectativas que tenían quizás otras personas Mm, cercanas a mí, ¿no? Y fue duro al comienzo, pero con esta reflexión de que efectivamente era lo que me apasionaba y con mucho respeto hacia mí misma de decir, ok, si tomo esta decisión no significa que es lo que me va a definir de por vida, ¿no? Y hasta ahorita tengo esta reflexión, ¿no? Yo en este momento estoy en educación, pero no significa que más adelante, de acá a 3 años, quizás quiera ver temas de sostenibilidad, ¿no? O quiera regresar a ver temas de relaciones comunitarias o irme a otro rubro. Porque al final del día estamos como seres humanos constantemente evolucionando y constantemente cambiando, ¿no? ujú. Entonces, creo que mi recomendación es como tómenselo con calma y respeten su propio proceso, ¿no? Siempre intentamos Bueno, ser pacientes con los demás, pero a a veces nos veces toca es ser pacientes difícil, con ¿no? nosotros Sí, mismos, a sí, veces es difícil porque hay presiones y uno exacto. ya quiere ser independiente también desde el punto de vista económico, ¿no? No es fácil, me Mm, imagino, más aún seguir una línea, pero bueno, sí hay que, como tú dices, ¿no? Tener un proceso y bueno, tal vez un punto importante es tener un soporte, no sé, pienso yo, ¿no? Algún tipo de soporte, esta red de mm, contención que a veces son, no sé, pueden ser amigos, pueden ser exacto, compañeros, puede ser familia, puede ser pareja, ¿no? Algo de soporte ayuda a no sentir que uno pierde piso exacto, y como tú dices, exacto. paciencia con uno mismo también, ¿no? ¿Qué tan importante fue para ti el soporte en esos momentos? Yo O tú sola, autónoma, única, así, te la jugaste. creo que sí fue bien importante, especialmente para mí mis amigas del colegio fueron como un soporte importante en estos momentos de cuestionamiento, de expectativas que quizás tenían los demás. Pero algo que también fue bien relevante en mi propio proceso fue ese fueguito, esa llama que yo sentía de lo que estaba haciendo, ¿no? Ujú. Que por un lado sentía la seguridad quizás de mis amigas que me daban, pero por otro lado estaba como esta pasión que me empujaba a decir, ok, arriesgate, ¿no? Y veremos en el camino que se da y si Ujú. es que toca equivocarnos, nos equivocaremos, porque creo que esta es la etapa como para cometer errores. Si es que tenemos tiempo de cometer errores, quizás es en Sí, la escuela, en la universidad, para aprender de explorar, ellos, ¿no? ¿no? Como Exacto. explorar y, bueno, ¿verdad? Uno hasta mayor, de hecho, mira, si primero comete errores, ¿no? Es difícil que no, y tiene la posibilidad de explorar, ¿no? O sea, claro, Exacto. que hay un momento clave, como tú dices, el momento de que todavía eres estudiante, que estás ya trazando, diseñando tu camino. Siguiendo esa línea, em, de los proyectos que has hecho, ¿no? Ligados a todo esto, ¿cuál crees tú que es el proyecto que te identifica más? Mm, qué difícil. Con el que te sientes, bueno, uno que le tengas un especial, no sé, uno siempre hay algo que hace o ha hecho, ¿no? Que como que se siente muy Mm. identificada, ¿no? ¿Cuál es? O de repente son dos de ellos, no sé. ¿Cuáles son esos proyectos con los que tú te conectas profundamente? Creo que un proyecto que, bueno, hasta ahorita continúa, que es un proyecto que me ayudó a reaprender mucho, es Crecemos con Amor. Esto es un proyecto que nace al inicio de la pandemia, cuando yo ya estaba en mi rol de profesora pública en Nuevo Progreso, em, y que está muy conectado al desarrollo de habilidades socioemocionales en los padres de familia, y que por eso mismo fue como un momento de mucha introspección, ¿no? De pensar incluso cómo había sido mi crianza, por ejemplo, cuáles habían Mm, sido los roles de mis papás, y de aprender muchas cosas que yo no sabía, porque diseñamos junto con la comunidad un proyecto para padres
nunca me había trabajado con padres antes, que estaba vinculado al desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo nunca había trabajado con desarrollo de habilidades socioemocionales antes y que mezclaba con crianza. Entonces fue un proyecto en el que tuvimos que aprender mucho constantemente, con muchos desafíos en el camino, porque los papás también estaban con muchas presiones de lo que implicaba ser papá durante la pandemia, pero que nace sobre la base de que en la comunidad en la que yo trabajaba, habían muchos padres que sentían que ellos no eran suficientes, Ah, que desde el discurso repetían constantemente, yo quiero que mi hijo sea más que yo. ujú. Y recuerdo en particular a la señora Noemí, que era la mamá de uno de mis estudiantes, que una vez le preguntamos si es que pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? Y ella dijo que quería tener el superpoder de educar a sus hijos. Y que para nosotros eso nos dio claridad de hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Que era ayudar a que estos papás reconstruyan sus vínculos con ellos mismos, ¿no? Su sentido de confianza, su autoestima, Su autoestima. para partir de ahí que ellos puedan empezar a ejercer una paternidad o una maternidad positiva, ¿no? Y que puedan querer asumir esas responsabilidades de crianza porque se sentían suficientes, porque saben que hoy ya son suficientes, ¿no? Porque eran capaces de reconocer sus fortalezas, cambiar su discurso también desde una perspectiva de la psicología positiva, ¿no? Entonces, para mí este proyecto como tiene Es el así proyecto que un lugar te, especial en mi especial, corazón. está Ajá, está en el lugar escogido, digamos, allí lo tiene. exacto. Pero claro, se entiende por qué, además, ¿no? Sí, sin duda es todo un reto en una sociedad como la nuestra, con tantos quiebres, ¿no? Sobre todo en el tema de familia, debe haber visto casos bastante complejos y duros también, porque no todos los padres tienen la actitud de la madre que tú comentas Exacto. precisamente, sino que hay otras, bueno, situaciones que vemos y leemos todos los días. Entonces, qué interesante, qué retador el asunto, pero también me imagino que has encontrado situaciones bastante duras también. Para ir, bueno, les comento a los participantes que si desean poner en el chat alguna pregunta, consulta, idea, comentario, los invito a que lo hagan. Y aquí Alexandra y yo vamos a irlos leyendo y le voy a pedir a Alexandra que comente, ¿no? Estas preguntas. Así que Perfecto. están Sí. invitados acá estoy mirando el chat, así que espero que si se animan a poner alguna consulta, pregunta, lo que deseen. Y aprovechamos que van entrando los mensajes y vamos nosotros entrando a un temas como ya de cierre, porque aunque no crean ya, son las 5:38, ya se va pasando nuestra hora de este espacio y bueno, ¿no? La tarde va cayendo y se acerca ya nuestro cierre. Pero bueno, tú has trabajado con el tema de competencias, ¿verdad? Ahorita ahí Ujú. viene ya una pregunta, pero primero termino con este. Tú has trabajado con el tema de competencias y me gustaría si nos puedes decir qué competencias hoy, ¿no? En el escenario de hoy, en nuestro contexto, ¿cuáles crees tú que son las competencias centrales en el mundo profesional, digamos, ¿no? Esas competencias que no son de pronto las tradicionales, las clásicas, sino estas, ¿no? Como por el enfoque que veo que le has dado tú al concepto de competencia, debe ir por ese lado. ¿Qué competencias debemos de trabajar, además de las académicas, ¿no? ¿Qué otras competencias tenemos que ir fortaleciendo? Genial. Creo que, digamos que desde mi experiencia con mis propios estudiantes, yo siempre tuve que trabajar con el currículo nacional, ¿no? Pero sí habían ciertas competencias que les permiten, y ustedes como estudiantes universitarios, les permiten avanzar a pesar de, independientemente de cuál sea el curso o el área o la competencia específica que quieres desarrollar, ¿no? Y creo que una es la resiliencia, ¿no? Y que es algo que se aprende en la práctica, y que al final del día va a permitir que independientemente del contexto que veamos, ya sea como país o ustedes de forma más individual,
puedan diseñar esas estrategias que se necesitan para enfrentarse a esas adversidades, ¿no? Y la resiliencia requiere adaptabilidad y flexibilidad, y también requiere tener una mentalidad de crecimiento, que efectivamente no llega a un punto en la vida en el que ya lo sabemos todo, sino que constantemente tenemos que amar aprender, ¿no? Que es algo que yo he intentado hacer siempre, como siempre estoy intentando, si no es leer, meterme a algún curso, como no perder contacto, en mi caso con estudiantes, que son el motivo por el cual hago el trabajo que hago, y seguir escuchando estas voces que me permitan ganar perspectiva, ¿no? Pero sí, si tendría que decir una, creo que es la resiliencia, porque nos lleva a muchas otras cosas más, ¿no? Incluso superar las frustraciones, ¿no? Que Exacto, es algo que pasa, exacto. hay que aprender, hay que practicar mucho. Brigitte nos dice, trabajar y estudiar es complicado, sí. ¿Alguna recomendación, además de organización, o sea, además de ser organizado, cómo equilibrar trabajo y estudio? Para mí fue complicado también. Creo que ahorita digamos que el gran beneficio que nos ha dado la pandemia es que en muchos casos ya trabajamos de forma híbrida o online. Pero en mi caso yo sí tenía que moverme de un distrito a otro, que era muy complicado hacerle micro, y que fue difícil al inicio, de hecho, pero creo que hay algo que yo aprendí en el camino, em, que es que sí, es importante que estudiemos, es importante que trabajemos, que lleguemos a los objetivos, pero hay una parte relevante también de cómo te cuidas a ti mismo en el proceso, que nace de cómo nos organizamos, pero también cómo tenemos espacios de autocuidado, ¿no? Cómo no dejamos de disfrutar esas cosas que nos gustan, por dedicarle 30 minutos más a estudiar o 40 minutos más a algo que tenemos que hacer para el trabajo, ¿no? Em, Porque al final del día, si es que llegamos al famoso burnout, entonces ya no vamos a tener hacia dónde avanzar, ¿no? Ni Entonces, trabajo ni estudio. exacto, 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 exacto. Así Entonces es. creo que es un poco cómo evitamos llegar ahí, y al final del día también disfrutamos del proceso que estamos viviendo, ¿no? Tal vez un tema tenga que ver con que estés estudiando y trabajando en aquello que te mueve, ¿no? Porque no lo Mm, sientes tan cargado ni tan pesado. Eh, claro. yo conozco gente que dice, pero mi trabajo no me parece un trabajo, me parece que me pagan por algo que me encanta hacer. Claro, es un trabajo, pero eso te aligera un poco esa sensación de estoy trabajando y estudiando, me pesa. A veces te pasas largas horas, no sé, trabajando en un proyecto, en una Mm, idea y no te has dado cuenta. Estás agotado, pero por lo menos tienes la fuerza para seguir adelante. Muy bien, exacto. Alejandro nos dice que tan difícil fue postular a la beca. La beca, coméntanos un poco sobre la beca que aplicaste. En este caso, yo apliqué la beca Laureate, que está disponible en ese momento para los estudiantes del grupo de excelencia académica. Entonces, de hecho, no fue un proceso tan complicado. Fue una aplicación que fue por correo, de ahí sí tuve que dar un examen de inglés, pero bueno, por el inglés del UPC ya casi que lo tenía convalidado. Entonces, no fue un proceso difícil, creo que lo más complicado fue efectivamente decidir cuál era la universidad con la que hacía un mejor sinergia, y decidir si efectivamente esta universidad tenía los cursos que yo quería llevar y mirar la experiencia en general que yo quería vivir, ¿no? Ujú. Pero no fue complejo, fue una beca que incluyó, digamos que cubrió el semestre de estudios, pero sí lo que yo tuve que cubrir fue el viaje y el hospedaje, alimentación, ¿no? Entonces, igual, si es que tienen la posibilidad de hacerlo y ya están practicando, por ejemplo, les recomendaría ahorrar para poder vivir la experiencia y cubrir esos otros costos porque realmente vale la pena. Sí, y bueno, ¿no? Un poco como siguiendo esa línea, hay diversas oportunidades en la universidad Ujú. de intercambio, hay que informarse en la oficina Exacto. internacional, como estoy haciendo mi anuncio, ¿no? Digamos, hacia la oficina internacional, y de hecho hay distintos programas de intercambio. La beca es uno, la beca laureate que se da efectivamente a los alumnos que están en excelencia académica, pero hay otras opciones y convenios con distintos países. Así que
es en un momento de su carrera, ¿no? Tal vez yo creo que hacia la mitad, un poco más después, un poco más allá de la mitad de la carrera, es una buena experiencia. Alguien está preguntando algo de lo que estábamos conversando antes, Alexandra, que es el tema del éxito, ¿no? ¿Cómo definirías, justo está preguntando eso, cómo definirías el éxito si lo piensas a largo plazo, a corto plazo? De pronto hay éxitos inmediatos que parecen explosivos, pero que luego se desinflan, ¿no? ¿Cuál es ese concepto que se menciona tanto y que está allí siempre dándonos vueltas? He tenido éxito inmediato, hay compensaciones rápidas, pero hay otras cosas que van más allá. Coméntanos eso desde tu experiencia. Creo que, o sea, creo que cada uno tiene su propia definición del éxito y es que que es muy probable también con el pasar de la vida que nuestra definición vaya cambiando. Em, si yo tuviera que definirlo ahorita, en este momento de mi vida, yo diría que el éxito para mí es vivir tu propósito en balance. Y desde el balance personal, profesional, tener la posibilidad de cuidarte a ti mismo, de disfrutar también, porque vivimos en una sociedad en la que todo avanza muy rápido y que tenemos muchas exigencias alrededor. Pero si yo tuviera que hablar de mi propósito personal, en este momento mi propósito personal es construir estos puentes que permitan que estudiantes tengan la oportunidad de elegir. Hoy quienes están en el sistema, incluso privado, no tienen la oportunidad de elegir. Entonces, como yo soy un actor que ayuda a construir estos puentes para que efectivamente sea una realidad, ¿no? Y para mí el éxito ahorita es eso, ¿no? Vivir tu propósito en balance y tener eso por delante en cada cosa que yo hago y cada cosa que escojo hacer, ¿no? Bien, el balance, ¿no? Que a veces se pierde, es un poco difícil mantenerlo. Pero bueno, por ahí te preguntan el tema de las prácticas preprofesionales, si tienes algunos consejos para conseguir prácticas, ¿no? La angustia del momento de conseguir, que conversamos hace un ratito. ¿Qué les puedes decir a los estudiantes de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los secretos para conseguir prácticas preprofesionales? Creo que, digamos que está este efecto inmediato de conseguir la práctica, pero también está esta perspectiva que deberían ganar de lo que necesitamos construir son relaciones, ¿no? Ahora hablamos del famoso networking, pero intentar tomarse la oportunidad, la posibilidad de también un poco que ganar visibilidad, ¿no? Ahora está LinkedIn, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tienen la posibilidad de hacer publicaciones, pero conectar con otras personas también. Incluso no tanto como, por ejemplo, mandar un mensaje y decir, oye, estoy buscando trabajo, pero oye, he visto que lo que estás haciendo es súper interesante, me gustaría conocer un poco más sobre este proyecto que estás haciendo, a mí me interesa este rubro, quiero que me cuentes un poco de tu experiencia profesional, pero es esa parte de generar relaciones, porque así es como la sociedad se mueve también, ¿no? Y puede que en este momento no haya una oportunidad laboral, pero más adelante de acá, un año, de acá 2 años, esa persona piensa en ti para un proyecto o para un rol en específico y te busque para eso, ¿no? Entonces, creo que hay una parte bien importante de, sí, necesitamos cierta transaccionalidad para conseguir un trabajo, pero que al final lo que tiene que perdurar es esa relación, ese vínculo, ¿no? Y una estrategia es hacerlo a través de LinkedIn, otra estrategia también es a través de tus pares, pero intentar conectar con esas personas que admiramos, ¿no? Y que podrían ser nuestros mentores. Yo me acuerdo que en algún momento, cuando recién empecé en relaciones con el Estado, no sabía nada del Estado. O sea, no sabía ni siquiera cómo era el organigrama del Ministerio de Educación, ¿no? Y con quiénes podía hablar y cómo se podía desarrollar esta área. Y lo primero que hice fue intentar buscar un mentor, una persona que me enseñe y que me pueda guiar sobre cómo moverme hacia ahí, ¿no? Y estoy segura que si es que buscan a alguien, lo más probable es que les digan que sí, más que no. Y si es que no contestan y que dicen que no, está bien, fue una posibilidad y seguimos con el siguiente, ¿no?
De hecho, que lo que conversamos sobre las conexiones ya en la universidad ayudan mucho, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo, que muchos profesores ah, que son profesionales también en su terreno, ¿a dónde miran? Miran a sus Claro, estudiantes, y lo digo por exacto, experiencia, miran a sus estudiantes y ven allí los potenciales profesionales y los llevan a sus exacto, proyectos. Entonces, exacto. digamos, mostrar interés, mostrar sus intereses frente a sus profesores y a sus compañeros mayores a veces, ¿no? Que ya están trabajando, es una buena estrategia. Así que por ahí alguien dice, ¿cómo es que llegas a ser GEA? ¿Cómo llegaste a ser GEA? Estudiando bastante, supongo. Creo que más que estudiando bastante, siendo como intentando ser muy consciente de a qué tenía que darle prioridad. Por ejemplo, en mi caso, las matemáticas eran una dificultad súper grande y cuando llevé estadística fue un gran reto, entonces fue muy consciente de la inversión de tiempo que tenía que darle a eso, ¿no? Y algo en lo que yo también me apoyaba mucho es en mis amigos y mis amigas, para cosas que no sabía preguntar, pero creo que hay un rol bien importante que ustedes tienen que tener de que está vinculado al aprendizaje autónomo, ¿no? De cómo uno mismo cuando no, quizás no encuentra esos recursos en el aula, cómo intentas encontrar recursos en el ecosistema en el que estás, ¿no? Y ahora hay tantos recursos en internet, pero también están como tus pares, están los mismos profesores fuera de clases, que pueden ayudarte a como llegar a ese siguiente nivel que necesitas, ¿no? Excelente. Bueno, el tema del intercambio, de hecho, ha generado bastante interés, ¿no? Desde qué ciclo uno puede acceder al intercambio. Bueno, esa información, chicos, les comento que está en el área de internacional de la universidad. Pueden buscar, ¿no? Hay algunos requisitos, pero como les digo, hay distintos tipos de convenios y como nos ha dicho nuestra invitada de hoy, Alexandra, nos ha dicho que esta experiencia de salir un poco de nuestro entorno habitual es transformadora, dijo algo así, ¿no? Que había sido transformador. Excelente. Bueno, Alexandra, ya vamos terminando nuestro encuentro de hoy. Realmente te agradecemos mucho tu participación. Ha sido una mirada muy enriquecedora para todos, creo, y muy esperanzadora. Eso creo que nos hace bien a todos en estos tiempos, ¿no? No sé si hay algo más que quisieras comentar a nuestros participantes de hoy. No, creo que he visto que hay mucho interés por vivir experiencias afuera, intercambios, una posibilidad es a través de la oficina internacional, pero también recordemos que hay muchas otras oportunidades que están afuera de organizaciones, por ejemplo, que buscan a universitarios que tengan un propósito compartido. Por ahí está la Fundación Botín, por ejemplo, si alguno está interesado en el sector público. Entonces, nada, hay mucha agencia para también gestionar sus propias oportunidades y ver Ujú. qué está afuera de la universidad, ¿no? Esa sería, creo que, mi recomendación. Sí, y que cada quien, como el concepto que tú manejaste sobre el éxito, que cada quien, supongo, pueda construir su propia noción, ¿no? De éxito, ¿no? Ahí por ahí les podría decir si hay alguna ruta para conseguirlo. Bueno, Ale, entonces, mil gracias por tu participación y pues espero que nos vamos a encontrar pronto, en otra ruta, en otro camino, otro miércoles o otro día, Claro que y sí. podamos seguir conversando. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos, a todas. Ha sido otra tarde de miércoles y nos encontraremos pronto nuevamente. Mucha Muchas gracias suerte Gloria por la invitación y suerte a todos y todas los que están en busca de prácticas o experiencias afuera. hasta luego. Cuídense mucho. Suerte.